Que cuando tú sumas un 1% al mes o un 1% cada 3 meses, ojo, es que es pasta, ¿eh? Sabemos que hay incertidumbre en el mercado, sabemos también que hay mucho gurú pronosticando crashes en bolsa. ¿Cómo puedo yo cubrirme de un eventual crash? Nada, 20 céntimos por cada opción. A lo que pagué 20 céntimos, los vendí por $50. La cobertura, el paraguas, lo tienes que llevar cuando hace sol. Un alumno, 21 años y más de 1 millón de euros. El dinero que invirtió fue el que había trabajado, creo que de camarero el verano anterior. En el vídeo de hoy te traigo una entrevista que te puede cambiar por completo la forma que tienes de entender la inversión. Y es que hoy hablamos sobre opciones financieras con dos expertos inversores como son Edgar Fernández, banquero de inversión, asesor de un fondo y profesor de finanzas, y Antonio Hidalgo, asesor financiero europeo certificado por el EFPA. Así pues, Antonio y Edgar son dos locos de Wall Street que te van a explicar qué son las opciones financieras, cómo funcionan y por qué deberías conocer este instrumento de inversión. Y lo más importante, te enseñarán cómo puedes utilizar las opciones financieras para protegerte de las caídas del mercado y así limitar tus pérdidas, y cómo puedes utilizarlas para obtener una mayor rentabilidad y así multiplicar tus ganancias. Prepárate porque esto promete. Muy buenas, Antonio, Edgar, bienvenidos a este canal. ¿Estáis preparados para lo que se viene? Totalmente. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Carlos. Pues entonces, arrancamos. La primera pregunta que os quiero hacer es, que me expliquéis, para alguna persona que no tiene ningún conocimiento sobre opciones financieras, quiero que me expliquéis, pues, qué son las opciones y qué utilidad tienen. No sé, Edgar, si quieres empezar tú. Dale y yo te continúo, Antonio. Bueno, pues, Carlos, si una persona no tiene, como tú dices, ni idea de opciones financieras, básicamente una opción financiera es un instrumento derivado. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Al final, tú con las acciones, pues ganas dinero, o con los fondos, si sube la cotización, si sube el valor liquidativo, per se. Pero en este caso, las opciones dependen de la evolución de otro instrumento. Es decir, si tú, por ejemplo, compras una opción sobre el S&P 500, compras una opción sobre las acciones de Apple, tu rendimiento va a venir derivado de lo que haga ese subyacente, que se llama, de hecho, activo subyacente, ¿no? Ese es la definición teórica de lo que es una opción. Al final, yo siempre pongo el ejemplo de que parece un instrumento muy complejo, un instrumento difícil, pero cuando tú rascas un poquito, es un instrumento que inclusive seguro que gran parte de tus seguidores han usado, aunque sea alguna vez, que es cuando han comprado un piso, porque al final no deja de ser una señal para un inmueble, un contrato de arras. Ahí cuando alguien está reservando una vivienda y pagando un contrato de arras, lo que está haciendo es firmando una opción para comprar esa vivienda, ¿no? Pero bueno, eso es simplificándolo mucho, pero básicamente una opción es un instrumento financiero derivado. Muy bien, muy buen símil este que comentas. Y esto yo creo que más o menos está clara la idea, pero a mí me gustaría saber por qué es importante que los inversores conozcan este instrumento de inversión, ¿no? ¿Por qué veis que es importante aprender sobre opciones? ¿Qué nos puede dar esto? Ahí sí que entro yo, Antonio, si te parece. Por supuesto. Nosotros siempre decimos que las opciones es el instrumento financiero que hace que un inversor sea completo, ¿no? De entre todos los instrumentos que hay disponibles para invertir, desde la bolsa renta variable, la bolsa renta fija, en bolsa índices, en bolsa fondos, inversiones inmobiliarias, private equity, arte, o sea, de todo el espectro de inversión que hay, las opciones son complementarias para absolutamente todo, e incluso para activos no cotizados, como ha dicho Antonio, a través del contrato de arras para comprar una vivienda, tan fácil como eso. ¿Y por qué es un instrumento complementario? Porque nos permite, el mundo de las opciones, de todas las variaciones que tienen, nos permiten tener una estrategia fijada ex ante con un resultado en muchas ocasiones conocido antes. Y no solo eso si queremos tener una exposición a cierto evento, pero también podemos cubrir nuestra cartera. Y ahora la gente dirá, bueno, pero es que son instrumentos muy especulativos, ¿no? O sea, son muy especulativos si lo usas para especular, son instrumentos para reducir riesgos. Si los usas para reducir riesgos, son instrumentos para generar rentas. Si quieres generar rentas, son instrumentos para crear dividendos sintéticos. Imagínate una acción que no paga dividendos y tú sí que quieres cobrar un dividendo, puedes crearlo con las opciones muy sencillamente. O sea, el mundo de las opciones te permite crear lo que tú quieras sobre lo que tú quieras. Sobre el subyacente que tú quieras, tú puedes crear lo que tú quieres. Incluso para aquellos que invierten en ETFs, ¿no? Porque la mayoría de inversores, y yo siempre lo digo, el 90% de los inversores debería invertir en ETFs de índices globales y olvidarse. Incluso ellos
pueden utilizar las opciones para varias cosas. Para generar rentas, hay estudios muy aclamados, por ejemplo de Goldman Sachs, hay un estudio que lo pueden buscar tus seguidores en el que se demuestra cómo a través de las opciones en el índice S&P 500 se puede batir al índice S&P 500 haciendo lo mismo, ¿vale? Que un inversor que simplemente se dedique a comprar el ETF, o también cubrirte, ¿no? Puedes tener miedo a que pase un suceso y quieres cubrirte de ese suceso, por eso lo haces a través de opciones. Como digo, es la herramienta para que un inversor sea completo. Es imprescindible que un inversor moderno las utilice. ¿Por qué? Sí que es verdad que hace 20, 30 años la liquidez de las opciones no era el que es ahora. Ahora el mercado de las opciones es mucho más líquido y ya no hay excusa para aprender a utilizarlas, ¿no? De forma sensata, como lo hago yo. Yo no soy un especulador, yo soy el típico value investor, ¿no? Que invierte en empresas a largo plazo, que analiza muy bien los fundamentales de una empresa, y utilizo las opciones como forma de entrar, de salir y de generar rentas y de cubrir la cartera, ¿no? Entonces, es imprescindible hoy en día saber de opciones para ser un inversor completo. Qué bueno. Sí, luego entraremos más en detalle sobre el hecho de los casos de uso, ¿no? Esto que hemos dicho, cómo podemos cubrir, por ejemplo, una cartera si estamos invirtiendo en ETFs y en fondos indexados, que es lo que hace la mayoría de mi audiencia, porque bueno, yo es algo que también pues promulgo desde este canal, ya que lo veo una inversión muy, muy sensata. Y bueno, luego entraremos más en detalle sobre este tema, pero antes de eso quería preguntaros sobre otro derivado, ¿no? Que la gente confunde bastante con las opciones, que son los futuros. Si me podéis explicar así brevemente qué diferencia hay entre una opción financiera y un futuro. Bueno, pues básicamente, Carlos, el futuro es un instrumento parecido, ¿vale? También a la opción financiera. Lo que pasa es que tiene matices. Es decir, por ejemplo, tú en el futuro sí tienes las dos partes que contraen el acuerdo de futuro, sí tienen la obligación, ¿vale? Ya se pactan un precio en una fecha determinada. Bueno. Y esa es la clave, la gran diferencia con las opciones. Las opciones siempre hay comprador y siempre hay vendedor. Con los futuros pasa igual, pero en las opciones el comprador tiene la opción, valga la redundancia, y esa palabra es la clave, porque tiene la opción de seguir adelante o no. Yo vuelvo al ejemplo de la inversión inmobiliaria, porque creo que es muy gráfica. Es decir, si tú y yo pactamos que dentro de un año yo te voy a comprar tu vivienda que tú tengas en Sevilla en 300.000 euros, tú y yo estamos obligados, los dos, y ninguno de los dos podemos echarlo atrás. Eso es lo que pasa con el futuro. Si ahora la vivienda en ese año pues pasa a valer 400.000 euros, bueno, pues yo, comprador, he salido beneficiado de ese suceso que ha pasado entre que hemos firmado y entre que se ejecuta, y tú, vendedor, pues has salido perjudicado porque me estás vendiendo al final en 300.000, lo que pactamos, algo que vale 400.000. Pero con las dos opciones yo tengo el derecho como comprador a ejecutarlo. En ese caso, obviamente, lo voy a ejecutar. Pero si yo, por ejemplo, como comprador, te digo, oye, Carlos, te compro el derecho a comprar tu casa en 300.000 dentro de un año, y llega ese año y vale en el mercado 250.000, pues no lo voy a ejecutar. Pierdo lo que es la prima que te he pagado, pierdo esas arras precisamente inmobiliarias, y no voy adelante con la operación. Entonces, básicamente, eso es el principal punto. Hombre, de ese punto emanan otros distintos. Es decir, obviamente, también hablamos de distintos tipos de garantías. En los futuros se van cerrando garantías diarias, hablamos de conceptos como apalancamiento, hablamos de conceptos como que se puede ejecutar esa opción antes de que llegue el plazo de vencimiento. Es decir, hablamos de otra serie de componentes, pero si me preguntas, básicamente el principal es ese, que en el futuro ambas partes se obligan, y en la opción, valga la propia palabra, el comprador tiene la opción y el vendedor actúa ahí como una especie de aseguradora. Y esto que estoy diciendo, aquel que no tenga experiencia con las opciones puede pensar, oye, pues qué bien ser comprador, ¿no? Porque yo al final, si suena la flauta y la vivienda sube, o Apple sube, o el SP sube, pues yo ejecuto, y si no, no. Pero fíjate que después, cuando vas profundizando en las opciones, el lado bonito es el de vendedor, curiosamente. Pero eso hay que ir profundizando en el mundo de las opciones. Muy bien, luego me contáis más. Ahora quería preguntaros otra cosa también fundamental, y es que ¿en qué contexto se utilizan las opciones y por qué estas pueden ayudarnos, como habéis dicho, pues a mejorar nuestros resultados invirtiendo? Que me digáis las claves, es decir, se usa para esto y para esto. Que se usan para tantas cosas, ¿verdad, Edgar? Es lo fundamental queremos. Es una navaja suiza, ¿eh? Es una navaja suiza. No hay cosa que no puedas hacer en opciones, o a mí por lo menos
tanto tiempo utilizándola no se me ha ocurrido. Pero por poner el típico caso del inversor que a lo mejor sea tu seguidor, ¿no? O bien invierte en ETFs, pero vamos a suponer que invierte en acciones y es un inversor en valor que mira muy bien los fundamentales de una empresa, va a largo plazo, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces nos ha pasado, y yo le pregunto a la audiencia, cuántas veces os ha pasado que habéis encontrado una empresa buenísima, que os encanta, pero está cara? Vamos a inventarnos un caso. Una empresa que es buenísima, que está a $15 y decís, es que me encanta, pero a este precio no voy a hacer el retorno que yo quiero, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado? Muchísimas, ¿no? Vale. Y ahora vamos a suponer que dices, a 15 no quiero entrar, pero a 12 sí entraría. A 12 ya es el precio que me marca mi valoración de que lo va a hacer, de que voy a sacar el retorno que yo quiero. ¿Qué es lo que haría un inversor normal? Esperaría que bajara a 12. Correcto. Eso es lo que haces. Y mientras tanto, ¿qué? Tienes la caja ahí o estás invertido en otras cosas que te gustan menos, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué es lo que hace un inversor completo o moderno que nos gusta decir a nosotros? Hace lo que es una venta de put. Vende put a 12. ¿Y eso qué significa? Eso significa que tú te obligas a comprar la acción a 12, que es lo que ya querías hacer desde un principio. Y a cambio de tener esa obligación, cobras, porque estás vendiendo una put. El comprador de la put te va a pagar a ti una prima por tener el derecho a venderte a 12. Él se está cubriendo, tú ejerces la aseguradora y a 12 le das la oportunidad de venderte a ti. Pero tú ya querías comprar a 12 y mientras tanto estás cobrando. Esa es, para mí, es la estrategia que más uso. Pero muchísimo. O sea, decir, esta empresa me gusta, pero a este precio no quiero entrar, entro a este. Y te generas, y la forma que nosotros explicamos siempre es hacerlo de forma mensual o 1,5 meses o 2 meses, ¿vale? Del vencimiento, y te estás generando una renta. O sea, mientras esperas que esa acción cae, vas generando dinero. Y si nunca cae, has generado dinero. Y si cae, pues entras, que es lo que tú ya querías hacer. Y lo mismo pasa cuando tienes una acción ya en cartera, se ha revalorizado y demás, y dices, ahora vamos a suponer que has comprado a 12 y dices, a 15 la vendo. ¿Qué es lo que haría un inversor normal? Esperar que subiera a 15. ¿Qué es lo que hace un inversor completo? Venta de call a 15. Y mientras no llegue a 15, vas cobrando, mes a mes, vas cobrando. Y hay veces que esa prima que cobras te da rentabilidades anualizadas muy grandes. Otras veces no, la mayoría de veces no, pero hay veces que nos encontramos en ocasiones que generamos rentas mensuales muy, muy, muy interesantes, muy superiores a cualquier rentabilidad por dividendo, ¿no? Lo normal no es eso, pero bueno, puede pasar. Pues mientras estás esperando, vas cobrando. Creas un dividendo sintético, ¿vale? Mes a mes. Y cuando llega a 15, te la quitan. ¿Qué es lo que tú ya querías saber? Entonces, las opciones, vistas desde este punto de vista muy simple, son órdenes de compra y órdenes de venta limitadas por las cuales te pagan. Por eso decimos que es un inversor completo tiene que usarlas, porque es que estamos haciendo lo que de todas formas haríamos, lo de poner una orden limitada a 12, pero cobrando por ello. Y poner una orden limitada a 15, pero cobrando por ello. Esas son las más simples. Después hay otras más de cobertura. Pues aquel inversor que diga, mira, es que tengo esta empresa que me gusta, pero van a presentar resultados el próximo trimestre, tengo miedo que sean malos, voy a poner una cobertura. Que puedes hacerlo con la compra de una put, haciendo un túnel bajista. O sea, hay muchas alternativas. Claro, me ha gustado mucho la idea esta que has dicho de que las opciones son como órdenes limitadas, pero cobrando. Yo creo que es muy fácil de retener esa idea. Es que fíjate, Carlos, perdona Dime. que te interrumpa. Es que cuando tú descubres las opciones, tú dices, macho, esto parece que están hechos como instrumento perfecto para el value investing. Es que tú dices, es que casa, pero vamos, como anillo al dedo, perfectamente. Y ahora, bueno, hemos hablado un poco del value investing y cómo las opciones pueden servirnos para generar una rentabilidad extra, ¿no? Pero sí que quiero preguntaros por un tema que creo que a mi audiencia le encaja muy bien, ¿no? Que sería el hecho de quizá cubrir su cartera, porque bueno, sabemos que hay incertidumbre en el mercado, sabemos también que hay mucho gurú pronosticando crashes en bolsa, etcétera, y hay gente que dice, ostras, quizás tengo mucho capital invertido ahora mismo en fondos, en ETFs, ¿cómo puedo yo cubrirme de un eventual crash? ¿Qué puedo hacer yo con las opciones en este sentido? Pues mira, Carlos, ahí las opciones son un instrumento ideal. Yo, por eso, cuando escuchas inversores e inversores, incluso que tú sabes que tienen una gran preparación, hablar de las opciones como una herramienta
peligrosa o riesgosa, te das cuenta de que es que directamente no la conoce. Porque fíjate, ese ejemplo que te ha dado Edgar, al final lo que te haces es ir reduciendo riesgo, porque si tú vas cobrando mientras esperas, de facto estás reduciendo riesgo, ¿no? Pero en el caso que tú me dices, es otro ejemplo ideal que casan las opciones. Es decir, ¿yo qué le recomendaría a tu audiencia que sea inversora? Bueno, pues lo primero, nosotros lo que hablamos es para cubrir un fondo, lógicamente lo que tienes que buscar es unas opciones que sean, digamos, relacionadas con ese fondo. Es decir, tú, por ejemplo, si alguien dice, oye, pues yo lo que tengo es un ETF indexado al SP500, bueno, pues puedes hacer operaciones con opciones para cubrirte ese fondo en concreto. ¿Por qué digo esto? Porque si tienes el SP500 y lo que haces es utilizas opciones sobre el IBEX, pues Ya. obviamente no te vas a cubrir, ¿vale? Tú lo que buscas es un instrumento que si cae el SP500 y por tanto tu cartera baja, ese instrumento te dé rentabilidad. En ese caso, pues es muy fácil porque haces una compra de put. Una compra de put es comprar el derecho a vender. Es decir, igual que una compra de call es el típico ejemplo de que tú pago una opción por comprar tu vivienda, oye, te doy 10.000 euros para señalarte tu vivienda y tener el derecho a comprarla a 300.000, una compra de put es pagar una prima para tener el derecho a vender. Oye, si yo pienso que Apple, que está cotizando a 150, mañana va a valer 130 y quiero cubrir mis acciones de Apple, pues yo lo que hago es compro una put de Apple a 130. Me da el derecho a vender Apple a 130. Si Apple en el mercado, ese pensamiento que yo tenía, ha sido correcto y Apple ha bajado a 120, 110, yo podré vender a 130 algo que vale 110. Y ahí está el beneficio, ¿no? Pues también puedes hacer compra de put sobre el SP500. Entonces, lo primero que tiene que hacer el inversor que quiera cubrirse es una de las cosas que explicamos largo y tendido en el curso. Y ponemos un ejemplo que es muy gráfico, que es el ejemplo del paraguas y unos zapatos de ante, ¿vale? Es decir, si tú tienes unos zapatos que no le puede caer el agua, ¿vale? A ti no te sirve de nada que cuando tú vayas andando a tu trabajo a 20 minutos de distancia, en el minuto 10 estés a mitad, empieza a llover, ¿tú qué haces? ¿Te vuelves a tu casa por el paraguas, por la cobertura? Ya no te puedes volver. Ya te ha llovido. Es decir, tú la cobertura, el paraguas, lo tienes que llevar cuando hace sol, porque en ese momento es cuando sale barato hacer una cobertura de tu cartera, ¿vale? Entonces, lo primero que tienen que hacer es identificar su cartera con qué sería una buena herramienta para estar cubierto. Unos serán el SP500, otros si solo invierten en España será a través de mini IBEX, etc, etc. Otros si tienen una cartera mundial, bueno, pues habría que buscar la correlación que tienen con alguno de los ETF que se pueden hacer opciones. Vale. Primero buscar el que más se asemeja, después, también importante, que eso es otra cosa que explicamos nosotros siempre, qué parte de tu cartera quieres cubrir, porque a lo mejor no quieres cubrir el 100%, quieres cubrir el 50%. Y después, bueno, pues ya dependiendo de lo que tú pienses, que puede ser una caída muy abrupta, puedes hacer lo más normal, que es una compra de put, pero hay muchísimas estrategias que te permiten, bueno, pues digamos, decir, oye, ¿qué parte quiero estar cubierto? Volvemos al ejemplo del seguro. Es como el seguro del coche. Yo puedo cubrir mi coche todo riesgo o puedo cubrir incendio y lunas. Y entre medias hay muchísimas gamas que cubrirme, ¿no? Entonces, esa es otra de las ventajas de las opciones, su gran flexibilidad. Y si alguien tiene una cartera, digamos, compuesta por muchos fondos, ahí ya no me voy a extender ahora porque no es el foro, pero lo que se tiene que buscar es que no es tan difícil buscar cuál es el coeficiente de correlación de tu cartera global con el SP500, ¿vale? Para ver si más o menos, oye, pues si mi cartera baja un 10%, si compro una put del SP500, bueno, pues ahí va a bajar un 10% y lo otro va a subir un 6%. Bueno, pues no, es imposible que sea una cobertura perfecta, pero intentamos aproximar mucho. Vale. Sí, yo creo que ha quedado muy clara la idea. Y ahora quiero ir al lado contrario. O sea, ahora hemos hablado de un inversor que quizá, pues eso, tiene miedo, quiere cubrir su cartera. Pero ahora pongamos que soy un inversor muy ambicioso y que quiero obtener la máxima rentabilidad posible. ¿Cómo puedo ganar pasta invirtiendo en opciones? ¿Cuál sería una estrategia que yo pueda aplicar para decir, mira, voy a tratar de maximizar mi rentabilidad? Una otra muy sencilla, comprar opciones. Antes yo he hablado de la estrategia de vender opciones, que es la estrategia de ponerte de como aseguradora y cobrar una prima. En el otro lado, el comprador de opciones lo que está haciendo es pagar una prima por tener el derecho a exponerse a cierta cosa, que es
que un subyacente suba a cierto precio, etcétera, etcétera. Aquí, pues imagínate que hay una acción que está cotizando a 12 y tú dices, yo creo que va a subir a 15, ¿vale? Entonces, si compras las acciones y aciertas, haces de 12 a 15. Ok, has sacado $3 sobre 12 de entrada, eso es un 25% de rentabilidad, ¿vale? Ahora imagínate que en lugar de comprar las acciones, compras la opción de compra de esa acción a 12, el strike 12, y tienes que pagar una prima de $1. Tu inversión es de $1. Y si sube a 15, compras a 12 porque has dicho quiero tener la opción de comprar a 12, ¿vale? Vendes a 15, entonces te quedas $3 de rentabilidad, menos 1 que has pagado de prima, son $2. Entonces, si tú has pagado $1 de prima y sacas 2, 100% de rentabilidad. Esto es el concepto de apalancamiento, ¿no? Con el mismo suceso pasa de 12 a 15, con acciones haces un 25%, en este caso que me he inventado, con opciones haces un 100%. Entonces, es un apalancamiento 4 veces, ¿vale? Esto, aquí, cuidado, que esto no es la panacea. Esto no es la panacea. Primero, porque el mercado no es tonto. Y cuando se sabe que puede haber una alta probabilidad de que una acción tenga volatilidad, eso se refleja en el precio de las primas. Entonces la paradoja del paraguas que ha dicho Antonio también funciona en la otra parte. La paradoja del paraguas es que cuando te quieres cubrir es muy caro cubrirte. Claro. En la otra parte también, si todo el mundo tiene claro que puede haber un suceso que hace que la acción vaya a tener volatilidad hacia arriba, las primas de comprar opciones van a ser caras. Entonces aquí hay que tener en cuenta eso y que el tiempo va en tu contra, ¿vale? Porque tú tienes un vencimiento. Tú tienes no solo que acertar en la dirección, sino también en el tiempo, ¿vale? Pero sí que es una estrategia que amplifica los resultados, ¿vale? Si aciertas, multiplicas por muchas veces los resultados. De hecho, si alguno de tus clientes se acuerda de la película The Big Short, ¿vale? La gran apuesta, ahí salen unos chavalitos, dos, ¿vale? Que cuentan como de una cartera, creo que empiezan con $300,000, acaban teniendo como 8 o 9 millones. Ellos la estrategia que utilizaban era compra de put cuando nadie se quería proteger de ciertos activos, entonces las opciones estaban muy baratas. En la mayoría de las ocasiones perdían todo lo que habían invertido, pero cuando acertaban, ¡pum!, explotaba, ¿vale? Porque no solo explota el precio para abajo, sino también la volatilidad implícita, pero no vamos a entrar en temas complejos, ¿no? O sea, el que quiera tener más riesgo puede hacerlo. O otro ejemplo puede ser, mira, es que yo quiero comprar esta empresa pero no tengo dinero, no tengo liquidez, quiero apalancarme un poco y no tengo margen o no quiero tener margen. Ok, haces un call alcista, o sea, un call alcista, no, un túnel alcista, que es una operación con dos patas de opciones, ¿vale? Que te expone a que la acción lo haga bien. Si lo hace bien, tú ganas. Si lo hace mal, igual emula tener acciones, pero sin tenerlas, sin haber desembolsado nada, sin pagar nada, tienes exposición a lo que haga la acción, ¿vale? Pues si se va para arriba ganas, si se va para abajo pierdes, ¿no? También el último caso, y si eso que entre Antonio para comentar más casos, temas fiscales. Temas fiscales, por ejemplo, tienes una acción que se ha revalorizado mucho, estamos en diciembre, y si la vendes en diciembre vas a pagar impuestos en junio del año siguiente. Y dices, no quiero pagarlos en junio del año que viene. ¿Qué puedes hacer? Una venta de call in the money a enero. Entonces, vas a vender al precio que tú querías vender, pero vas a vender en enero. Al precio que tú querías vender, en enero. ¿Cuándo vas a pagar impuestos? En lugar de junio de ese año, vas a ser en junio del siguiente año. Estos son los tres casos que a mí se me ocurren. No sé, Antonio, si se te viene alguno. Es que hay tantos. Hay una estrategia que no sé si el nombre. Bueno, que en el mundo de las opciones ya anticipo que son muchos de nombre. Hay nombres muy rimbombantes. Seguro que alguien ha escuchado alguna vez Iron Condor, Butterfly. Bueno, al final nosotros. Muy de marketing, ¿no? Sí, pero ni nos aprendemos los nombres. Pero hay una estrategia que no sé si nosotros le pusimos ese nombre o ya venía, que es estrategia semilla, que a mí particularmente me gusta mucho. Es decir, seguro que alguna vez a alguien de tus seguidores, alguien le ha dicho, oye, esta empresa que es muy riesgosa, está cotizando $1, pero tiene una patente, que si esto lo sacan dentro de un año, que sí que la cura del cáncer, que si tal. Tú dices, hostia, esto se puede ir a $100. Y tú dices, bueno, pero esto o nada o quedarse en nada. Y lo más normal, el 99% de los casos, que se quede en nada. Tú dices, oye, si yo juego esto con acciones,
pues tengo que desembolsar un capital que posiblemente se quede en nada. A mí eso me gusta jugarlo con lo que se llama acciones semillas, es decir, oye, pues yo en vez de invertir 2, 3 mil dólares en esas acciones, que sí, que se pueden ir hacia 1.000 dólares, pero lo más normal es que se vayan a cero, prefiero invertir una pequeña call. Es decir, oye, 300 dólares, 400 dólares, los doy por ahí como por eso semilla, por si germina la planta, pero si al final sale, es lo que ha comentado Edgar. Otra de las características de las opciones es algo clave para los inversores, que es la convexidad, la posibilidad de inversiones asimétricas, a riesgo poco, pero el beneficio puede ser asimétrico. Ajá. Muy bueno, muy bueno. Pues ahora quiero que entremos un poquito más en detalle sobre un caso de éxito, ¿vale? Quiero que me digáis, mira, es que hicimos esta inversión en opciones y con esta lo petamos. Quiero que me expliquéis un caso de éxito para que la audiencia pueda entender bien cómo se puede ganar mucho con opciones. Pues te podemos contar dos. Uno, que fue un caso de un éxito puntual, que ese, bueno, es cierto que más, nos aprovechamos del instrumento, pero como siempre hablamos en Locos de Wall Street, nosotros el instrumento lo usamos como una herramienta más cuando conocemos la acción, ¿vale? Que fue el caso de GameStop, o uno recurrente que ha sido el caso de Unfi, que Unfi es una empresa que es bastante conocida en el mercado americano de distribución, que Edgar la conoce muy bien sus fundamentales y ha estado prácticamente un año moviéndose en una cotización entre 25.35 y Edgar, si quieres puedes contar la rentabilidad que le ha sacado a esa lateralidad de la acción, ¿no? Esto es la estrategia de la rueda, ¿no? Que no sé si se conoce así o nos inventamos nosotros los nombres, no, se conoce así. Pues esta estrategia es una acción que, si miráis el gráfico, estaba, creo que hace 2 años en 26, vuelve a estar en 26 y por el camino le hemos sacado una cantidad de dinero espectacular. Rentas durante muchos meses del 4% al mes. Cosas así. Es una empresa súper estable que tiene sus buenos trimestres, sus malos trimestres, pero sabes que es muy estable, de distribución de comida, márgenes bajos pero estables, son el mayor distribuidor de comida. Entonces, sabes que se va a mover en un rango. Cuando está en 40 a 45, ya está en precio, entonces venta de call, y cuando está en 25-30, venta de put. Y en esos rangos, no sé, se ha movido lateralmente la acción, cualquiera que viene ve está plana, de 26 ya ha pasado a 26, pasando por 45 entre medias, y a través de la venta de puts cuando está baja y la compra y la venta de calls cuando está alta, se han generado rentabilidades pues buenísimas. Antes mucho mayores que ahora. Ahora la volatilidad implícita ha bajado y se pagan menos las primas, ¿no? Pero hubo, pues el año pasado, en 2022, fue una cantidad de rentas en algo que estaba plano impresionante. Y la rueda de eso es hacer venta de put, cuando te dan las acciones, hacer venta de call. Y una y otra vez, ¿no? Y si encuentras un activo que es estable, generación de caja estable, no es una empresa de extrema calidad, lo que pasa que, como es muy estable, en mercados laterales le puedes sacar dinero, ¿no? Esa es un fee. Y lo de GameStop, en mi caso de GameStop no me gusta comentarlo porque ha hecho muy mala publicidad de esa tesis. Es una tesis que, si miráis, yo hablé de ella en 2018. No es algo que viniera con lo de Reddit ni nada más. O sea, no es algo súper especulativo. Hay muy mala publicidad. De hecho, hay hasta series de televisión que está lleno de información falsa, ¿vale? Como las series de Netflix y todo eso es todo falso, ¿no? Había fundamentales, había activos ocultos ahí que pues nosotros invertimos en 2018. Pero cuando ya lo veíamos muy claro es, corrígeme si me equivoco, Antonio, verano 2020, más o menos verano 2020, en verano, antes de verano 2020, creo que fue mayo, dio otra conferencia para la Universidad de Málaga y está grabada, está en YouTube, se puede ver, en la que decía: en el primer trimestre de 2021 esto va a petar. Ciertas circunstancias que no voy a decir porque ya aparecen ahí en el vídeo. En el primer trimestre de 2021, y ahí no había entrado ni Reddit, ni Michael Barry, no había entrado absolutamente nadie, ¿vale? Entonces, como más o menos teníamos controlado el horizonte temporal, compramos opciones. Estaba cotizando a 5 y compramos opciones de GameStop si recuerdo bien, a 20. Por nada de precio. Por nada. 20 céntimos. 20 céntimos. Nada. 20 céntimos por cada opción. Yo me salí antes. Antonio, que es más atrevido que yo, se salió después. Pero yo vendí cuando estaban a 50 y las vendí por $50 de esas opciones. A lo que pagué 20 céntimos, los vendí por $50. Hay casos mucho más extremos.
de esto. Un alumno, porque esta tesis la presenté en la Universidad de Málaga, un alumno, 21 años tendría entonces, creo, metió, creo que dijo que, bueno, en total, millonario a los 21 años. 21 años y más de 1 millón de euros en su cartera. Y el dinero que invirtió fue el que había trabajado, creo que de camarero el verano anterior. 20.000 euros. 20.000 euros. Un millón. Yo no saqué tanto, porque yo vendía 50, Antonio vendió 300, y este alumno nuestro vendió a 357, creo que recordar que es la cifra exacta, yo 50, porque 50 para mí era el precio objetivo, que es el que siempre había dicho. Después ya entraron el software Squeeze, Reddit y todo esto que no tenía base fundamental, ¿vale? Era pura especulación, que el que lo haya hecho, oye, enhorabuena. Yo fui honesto conmigo mismo, y cuando vi que había alcanzado el precio que yo tenía fijado desde 2018, que ya te digo que son 3 años y pico diciendo lo mismo, pues entonces yo vendí. Y este es un caso de éxito, 20 céntimos por algo que vendí por $50. Pero fíjate, Carlos, un minuto, un inciso, porque yo creo que eso muestra muy a las claras cómo entendemos nosotros las opciones. Y es que nosotros no entendemos las opciones como muchos vídeos que se ven de análisis técnico y tal. Nosotros entendemos las opciones como analizamos una empresa, o analizamos, para el caso de tus seguidores, un sector, un mercado, lo analizamos, y ahora yo digo, bueno, si yo lo tengo analizado, ¿por qué me voy a ceñir solamente a jugarlo con acciones? Bueno. Nosotros en muchas presentaciones ponemos el ejemplo de que las opciones son hoy como el ciclista que hace 50 años tú lo veías con la bici, sin casco, sin nada, y ahora tú ves a Pogačar o ves a cualquiera de estos que va con su pinganillo, su bicicleta de acero, de titanio, su controlador de pulsaciones. Es decir, es un instrumento que ahora tenemos a nuestra disposición, y cuando tú lo tienes y tú analizas una empresa o analizas el S&P 500 o analizas un sector, por ejemplo, también tenemos un vídeo hablando de la plata y cómo jugarlo con opciones, pues tú dices, oye, pues ¿cómo lo juego? Lo juego con un ETF, lo juego con acciones, lo juego uniendo acciones más opciones, opciones más ETF, pero siempre bajo la base fundamental. Muy bien. Pues se han quedado esos casos de éxito que yo creo que, bueno, llaman mucho la atención, y también pues lo que hay detrás, ¿no? La filosofía que tenéis a la hora de invertir en opciones, que yo creo que al final es lo más importante, ¿no? Darle un razonamiento a todo esto que hacéis. Pero bueno, antes de acabar esta entrevista, yo tenía 2 preguntas que son para mí obligatorias y que os quiero hacer, ¿vale? La primera es sobre vuestra formación, y es que ahora sé que estáis sacando una formación de opciones. Entonces yo quiero preguntaros, ¿por qué un inversor, como puede ser eso, un inversor que invierte en acciones o en fondos, en ETFs, debería apuntarse a esta formación, y por qué pues al final pues tiene que hacer ese desembolso, o le merece la pena hacer ese desembolso de unos 500, 600 euros que podría valer la formación, ¿no? ¿Por qué merece la pena? Pues fíjate, Carlos, ahora le doy también paso un poco que Edgar comente su opinión, pero yo voy a contar una anécdota, una interioridad de Locos de Wall Street. Es la tercera edición que hacemos del curso de opciones. El curso de opciones nace un poco como nace Locos de Wall Street, no me voy a extender, pero nosotros veíamos que las opciones es un instrumento que lo tenemos tan claro, vemos que es tan magnífico y no entendemos cómo no está más extendido, ¿no? Y pensamos que una de las formas es que no se explica bien. Es decir, las opciones es un instrumento que si tú ves un vídeo o si tú ves una formación, empiezan a explicarlo como he empezado yo diciendo, oye, fijaros como el contrato de arras cuando compras una vivienda, y rápidamente te empiezan a hablar de las griegas, de la volatilidad y tal. Y entonces es un conocimiento que requiere pausa, que requiere estratificación, es decir, va por capas. Primero asienta bien los cimientos, entérate de qué son la call, la put, y después vas construyendo cosas encima, ¿no? Lo teníamos claro de que era un instrumento que por eso no tenía más implicación en el mundo financiero, porque eso no se usaba más, sobre todo en la comunidad inversora, ¿vale? Entonces, es la tercera edición, como te decía, y la interioridad que te cuento es que, obviamente, nosotros, pues los alumnos, la verdad es que el grado de satisfacción es muy alto, después van a una comunidad de alumni, etcétera, etcétera, y siempre dice, oye, ¿cómo os podemos ayudar? Qué bueno y tal. Y, lógicamente, pues le pedimos, oye, pues dejan un testimonio, lo que tú nos cuentas, dejan un testimonio, ¿no? Y el 90% de los testimonios que nos dan, no lo publicamos, porque el 90% de los testimonios que nos dan es, oye, haz el curso porque es que con una operación, con 2 operaciones, es que ya te pagas los 500, 600 euros. Y no queremos que el inversor se piense que eso es así, es decir, oye, no caer en la típica de, oye, sí, porque te vas a hacer millonario con una hora. No, esto no es así. Las opciones lo que te dan es un
plus de rentabilidad. A la rentabilidad que tú seas capaz como inversor de sacar, te la va a perfeccionar. Pongo el ejemplo del ciclista de nuevo, es decir, si tú eres un señor de 180 kilos, por saber de opciones, no vas a subir el Tourmalet. Pero si tú eres un buen ciclista, pues ojo, seguro que con una bicicleta mejor, seguro que con un entrenamiento, seguro que con todas esas cosas accesorias vas a conseguir ese pequeño plus de rentabilidad. Pero realmente es verdad que es cierto, porque es lo que explica Edgar. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes acciones de Apple a 100, las has comprado, como seguro muchos seguidores, están a 150, ya tienes una buena rentabilidad y tú dices, oye, yo ya las vendería. Pues en vez de venderla tal cual, pon una venta de call a 151, 152. Es que te van a pagar esos 300, 400 dólares. Y es que tú la vas a vender igual. Es que la ibas a vender. Es como encontrar ese plus. ¿Qué es lo que pasa? Esos pequeños pluses de muchas operaciones con poco riesgo, dándole sentido a lo que haces, al final hacen que cuando tú sumas un 1% al mes o un 1% cada 3 meses, ojo, es que es pasta, ¿eh? Entonces, yo, ese testimonio que no queremos publicarlo porque puede dar pie a lo que no es, pero es la realidad, es lo que la mayoría de nuestros alumnos y en el Discord, por ejemplo, que tenemos en la comunidad, uno le dicen a otro, oye, es que el curso, si es que, macho, sois la hostia, es que con una operación de eso, de lógica que iba a hacer, ya he amortizado el curso. Bueno, y yo añadiría información sobre quién da el curso, ¿no? Porque este no es un curso que esté dado... bueno, los integrantes de Locos, pues algunos somos profesores universitarios. Yo, de hecho, estoy ahora en la facultad. Me estáis viendo que esto es la sala de profesores, ¿no? Somos profesores universitarios, pero aparte de eso somos inversores. Yo asesoro un fondo en el que uso las opciones. Tenemos a Carlos Santiso, que también usa las opciones. Después también tenemos al BME, a Bolsa de Mercados españoles que participan en el curso dando clases, o sea, entre académicos y profesores, todo el mundo, creo que hay 2 gestores más de fondos que también sí, nos explican cómo usan ellos las opciones. Entonces, esto es súper práctico y a la vez súper teórico. O sea, tenéis todas las bases que se recogen en decenas de libros y después tienes la parte práctica que la explicamos por aquellos que los utilizamos. Y yo siempre, pues hace nada, hicimos un programa, Antonio y yo, explicando todas las operaciones de opciones que hizo el fondo de inversión que yo asesoro durante el primer trimestre. Y se mostró, o sea, está auditado esa información y se mostró cómo había sacado un 1,1% mensual durante el primer trimestre del año, ¿no? Entonces, para la gente que tenga dudas, yo lo que le diría es, no te fíes de lo que digamos nosotros, pregunta a antiguos alumnos. Entra en nuestro Discord, hay un grupito en abierto que es Curso Opciones, pregunta. Y te van a contestar, yo no voy a perder el tiempo contestándote, que te contesten los que lo hayan hecho. De hecho, esta es la tercera edición ya. Los alumnos de la primera, muchos de ellos han hecho la segunda. Y esos mismos van a hacer la tercera. ¿Por qué? Porque cada edición ampliamos, ¿no? Y el que es el exalumno, pues tiene un precio súper especial para la nueva edición. Pero se van apuntando, renovan continuamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros a medida que vamos haciendo más operaciones, vamos aprendiendo. Por ejemplo, esta edición incluimos futuros, que lo da Enrique Castellanos, la persona que más sabe de derivados financieros en el mundo hispano, con muchísima diferencia. De hecho, su libro es la cabecera, es como la Biblia para el que quiera invertir en opciones, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que le digo a la gente es preguntar a alumnos, no nos preguntéis a nosotros, que nosotros somos parte interesada. Preguntad a los antiguos alumnos. Muy bien. Sí, bueno, yo sé el trabajo que hacéis y también la profesionalidad que hay detrás de todo esto que estáis haciendo, y por eso también al final era interesante para mí pues traeros a este canal, que podáis aportar a mi audiencia sobre un producto que aquí no hemos tocado en este canal y que es eso, vosotros tenéis skin in the game, tenéis los conocimientos, lo aplicáis en el día a día, así que creo que es muy interesante. Entonces, para todas aquellas personas que quieran profundizar más, dejaremos aquí en el link en la descripción de la formación y un descuento especial por si queréis apuntaros a la siguiente formación de los locos de Wall Street. Y una vez dicho esto, quiero cerrar esta entrevista con una pregunta un poco bomba para Edgar. Entonces, quiero preguntarte sobre lo siguiente. Y quiero que me digas que es que si solo pudieras quedarte con una estrategia de inversión en opciones, ¿con cuál te quedarías? Solo puedes elegir una. La más sencilla, venta de put. La más sencilla, venta de put. La más sencilla. Me gusta una empresa, está cara, hago venta de put a un precio inferior. Esa es la que más uso, la que más me gusta y de las más sencillas. Hay que aprender a usarla, ¿no? Hay que aprender ciertas cosas, hay que
o sea, tienes que aprender, pero es de las más sencillas. El curso ¿cuánto dura, Antonio, el curso? ¿Como 6, 7 meses? 6 meses, sí. 6 meses. En 2 meses ya tienes el conocimiento para usar esa estrategia y ya puedes empezar. Y es la más sencilla, la que más sentido le veo y la que más utilizo. Genial, pues con esto nos quedamos. También preguntaros dónde os pueden seguir, si quieren seguir aprendiendo de forma gratuita, quizá hasta luego dar el paso y acceder a la formación. Si podéis decir vuestras redes. Pues fíjate, nosotros en Twitter nos podéis seguir en @locos de Wall Street. Tenemos también un canal de YouTube, que la verdad es que nos están apoyando mucho los seguidores. Es un poquito más pequeño que el que estamos. Le damos la enhorabuena a Carlos por el gran canal que tiene y los fieles de sus seguidores. Pero ahí, por ejemplo, tenemos un curso gratuito, es decir, para aquellos que digáis, bueno, es que yo no sé nada de opciones, la musiquilla que me han contado Antonio y Edgar le gusta, pues ahí tenemos un mini curso gratuito para que eso,